Alter, barra de menú. Se está grabando. Saliendo de la barra de menú. Home, reunión, voz grabando. Bienvenida, bienvenido a este canal en Vista Insight. Mi nombre es Angélica Lenz y espero que te encuentres muy bien. El ajedrez es un juego milenario que fue inventado en el siglo VI en la India por el sabio Sita a petición de su rey. A lo largo de los siglos ha ido evolucionando y también se ha ido difundiendo. Ya en la Edad Media se llevaban a cabo torneos en el continente europeo. En octubre del 2020 se estrenó en Netflix la serie Gambito de Dama. Y este está basado en el libro con el mismo título del autor Walter Tevis. A raíz de esto surgieron muchos nuevos aficionados y tantos otros sacaron sus tableros y desempolvaron las 32 piezas. Y entre estos hay muchos con discapacidad visual. ¿No lo crees posible? Tan es posible de que hoy en día existe una mujer que tiene una historia muy similar a la de Beth, la protagonista ficticia de esta serie. Ella se llama Jessica Lauser. A diferencia de Beth, Jessica tiene discapacidad visual. Ha sido 4 veces campeona en Estados Unidos y anhela ir este año, 2022, a la Olimpiada de Ajedrez en Rusia, siempre y cuando junten los recursos y la pandemia lo permita. También es tan posible esto, de que las personas con discapacidad visual lo jueguen, de que es el deporte de más larga tradición entre las personas con discapacidad visual. Y también se sabe de que son más de 15,000 personas afiliadas y la Federación Internacional de Ajedrez tiene también unas normas especiales para cuando se juega con una persona con discapacidad visual. Quizás ahorita ya dices, ok, ya vi que sí es posible, pero ¿cómo? Y para hablarte de esto, tengo conmigo a un invitado muy especial que nos lo va a explicar. Antes de continuar para presentarlo, quiero nada más recordarte que si consideras que la información que aquí estamos compartiendo se te hace interesante y valiosa, le des like a este video y te invito a suscribirte a este canal. Ahora sí, vamos a presentar a nuestro invitado. Se trata de Fermín Ponce, que es originario del estado de Puebla, de San Miguel Xuzutla. Y Fermín es licenciado en Historia y Sociedad Contemporánea. Es cofundador de la Asociación Civil .6, como también del programa Letras Habladas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es socio fundador y presidente de la Asociación Inclusión con Equidad. Ganó el premio de la Ciudad de México, del Premio de la Juventud, con la categoría de mérito cívico y labor social. Por esto y mucho más, Fermín, te doy la más calurosa bienvenida a este espacio. ¿Qué tal, Angélica? Muy buenos días. Muchas gracias por esta gentil invitación. Es para mí un honor y también de algún modo, una responsabilidad muy grande poder mostrar a tus seguidores, a la gente que conoce de tu trabajo, de una manera didáctica lo que es el ajedrez. El ajedrez es un trabajo mental extraordinario y para cederte la palabra y continúes con la entrevista, solo empezaré diciendo que el ajedrez a veces se aborda desde 2 enfoques. Un enfoque sumamente competitivo, el cual me parece muy bueno, es extraordinario, porque desarrolla habilidades mentales, y a veces el que yo le he dado últimamente es el enfoque didáctico de desarrollo de habilidades. Entonces creo que el ajedrez en ambas formas te permite desarrollar habilidades mentales muy importantes, pero lo que realmente es importante
es que cada quien lo tome con el enfoque que quiera, desde un enfoque didáctico o desde un enfoque competitivo, pero lo que importa es que se siga practicando, ya que es algo que enriquece el espíritu, enriquece la mente de quien lo practica. Sin duda, y para esto, para profundizar en cómo se ha adaptado el ajedrez para las personas con discapacidad visual, antes quisiera mencionar de que tú has sido por varios años instructor en la Biblioteca México, en la Ciudad de México, precisamente del ajedrez para ciegos. Pero antes quisiera preguntarte, ¿quién te lo enseñó a ti y qué edad tenías cuando empezaste a jugar? Sí. Claro que sí, Angélica. Bueno, mira, te cuento brevemente. Yo nací en el año 83. Te lo cuento un poco nostálgico porque ahora en estos tiempos uno recuerda sus etapas de vida con mucho cariño, ¿no? Emigro a Ciudad de México el 6 de enero del 92 en busca de una educación porque yo soy una persona ciega de nacimiento y pues bueno, toda la década de los 90 prácticamente fue mi educación básica, primaria y secundaria. Cuando yo entro al medio superior, al colegio de bachilleres en particular, yo me hice un usuario muy asiduo de la Biblioteca México, tan asiduo que te puedo asegurar que de 2000 a 2004 más o menos, yo diario estuve en la Biblioteca de México. Para mí es un recinto muy especial por toda la carga histórica que tiene. Es extraordinario para mí el lugar. Y en ese lugar en donde encontré la lectura, donde encontré la sala, en ese tiempo llamada la sala de lectura para personas ciegas, pues por ahí llegó un señor al cual le agradezco muchísimo, Martín Fonseca, quien él justamente iba a practicar jugadas de ajedrez y hacer investigaciones sobre historia del ajedrez. Él es una persona muy, muy seria, muy retraída en lo que, bueno, con una personalidad muy retraída, pero muy concentrado en lo que hace. Entonces, con el paso del tiempo se fue haciendo un experto en el ajedrez y yo me acerqué y lo vi practicando, estudiando y notó mi interés y no tardó en ofrecerme las clases. Recuerdo que empezamos todos los viernes a partir del, no estoy seguro, pero fue por ahí de octubre, septiembre del año 2000. Entonces empezamos y empezamos y empezamos todos los viernes y como éramos un número, una veintena de estudiantes de superior y media superior que íbamos a ser usuarios de la Biblioteca de México, al ver que yo de pronto me desaparecía los viernes un par de horas, decían, bueno, ¿y dónde vas? No, pues voy a tomar clases de ajedrez. La Biblioteca de México es tradicionalmente un recinto en el que se juega ajedrez, pero nunca se había integrado a personas ciegas en dicha enseñanza. Bueno, entonces, este señor Martín me seguía enseñando y vio que éramos varios jovencillos. Pues imagínate, me haces recordar del 83 al 2000, pues tenía yo 17, 18 años, ¿no? Entonces empecé a jugar y bueno, este señor nunca competía, nunca le gustó el juego, siempre lo veía como una actividad lúdica de recreación. Nunca le gustaron participar ¿cómo se llama? En torneos, nunca fue su prioridad, nunca fue su intención incluso, o sea, no. Entonces, nosotros sí empezamos a jugar y él mismo dijo, bueno, pues si ustedes quieren competir entre ustedes como parte de su entrenamiento, adelante. Y empezamos a jugar y él era de alguna manera el árbitro. Entonces, fue padre, yo creo que fueron 2 años de enseñanza, yo creo que yo creo que año y medio, como del 2000 a finales del 2001 o principios del 2002. Después él se agotó, dejó de enseñarnos, pero bueno, ya nos había dejado su gran legado, ¿no? La enseñanza muy meticulosa. Entonces, la verdad es que a partir de entonces, pues yo ya no lo solté.
hasta aquí te respondo para que me preguntes, porque podría contarte 1000 anécdotas. Ya lo creo y nos encantaría escucharlas, la verdad, sí. Ahora, ¿cómo es posible? Realmente, ¿cómo es posible? ¿Qué adaptaciones se le han hecho al tablero, a las piezas, para que podamos jugar? Sí. Bueno, las adaptaciones que se le hacen al tablero, de verdad que yo he visto muchas con mucha creatividad de diferentes personas, con tal de lograr el objetivo de jugarlo. Sin embargo, yo me voy a centrar tratándote de contar como de modo anecdótico mi experiencia para tratar de llegar al punto, ¿no? Al punto de cómo es que yo sin saber, eso lo subrayo porque con mucha humildad te comparto, yo sin saber lo hice como se venían haciendo las adaptaciones de ajedrez. Digo, sin saber en el sentido de que yo lo podía hacer con madera, porque Martín traía un tablero extraordinario que yo me enamoré de él, porque era un tablero que había diseñado la ONCE, era un tablero de acrílico totalmente diseñado para ciegos, con marcas en braille, diseñado para ser colocado en la mesa, con unas adaptaciones, unas piezas extraordinarias, con unos acabados muy bonitos. Se guardaban en una cajita de madera muy bonita. Entonces yo cuando vi ese tablero dije, wow, esto es extraordinario. O sea, un tablero extendido, rígido, con un acrílico muy bien trabajado. Entonces, esa fue la base. No voy a decir que mi creatividad vino de la nada, sino tuvo una base muy importante que fue ese tablero de la ONCE. Pero bueno, parto diciéndote que yo fui a un viaje de verano, en la institución en la que yo aprendí a hacer el turismo inclusivo, y fuimos un grupo de 100 personas. Eran 2 autobuses, lo recuerdo claro, fuimos a Nayarit, a la Riviera Nayarita, y veníamos de regreso, y como una de las actividades finales era estar perdón, en Tlaquepaque, Jalisco. Tlaquepaque, Jalisco tiene un mercado de artesanías extraordinario, en el que se concentran muchas artesanías de la región. Es casi, pues, bueno, es un tianguis, como no se compararía con el mercado de San Juan de Guadalajara, ¿verdad? Pero sí también es muy grande, un tianguis artesanal. Entonces, entre que andas buscando los tequileros, los llaveros, los dulces de guayaba de la región, pues que llegamos a un lugar de artesanías de madera. Yo soy un fanático de la artesanía de madera, y tómala, que me encuentro un tablero de ajedrez de 35 por 35, que era casi al tamaño de la medida estándar que se usa para el torneo. Creo que el del torneo es de 40 por 40. Entonces dije, no, pues este está magnífico, porque no está tan grande para ser transportado y tiene el suficiente volumen para reconocer las piezas. No, pues que me lo compro muy contento, muy emocionado. Y llegué a México y lo empecé a adaptar yo, empecé a recortar los cuadritos de triple-A, empecé a ponerle un pivote a las piezas para que se sujeten, que ahorita te voy a mostrar para que sea más didáctico cómo fue esa adaptación. Entonces, ese tablero fue el clásico tablero que, que se dobla por mitad, como un libro, para que la gente que nos está viendo, y si es gente ciega, nos entienda, que se dobla como un libro. Ese modelo es muy clásico de México. Entonces, pues yo ya tenía mi primer tablero. Ninguna madera en especial, pero sí una madera firme, no era madera comprimida, esta sintética que es acerrín molido y comprimido a grandes temperaturas, porque ese cuando lo taladas se rompe muy feo. Pero bueno, esta era madera pura, una buena madera. Y bueno, lo empecé a labrar, lo empecé a adaptar, hasta que alguien me ayudó a darle unos detalles finales. Ese fue mi primer tablero que adquirí, si no me equivoco, fue como en el 2002, ya con toda la experiencia, ya iba como en segundo de preparatoria. Y pues bueno, para concretar la pregunta, porque va a ser un poco extenso, voy a mostrar el tablero.
pero deja cambio la configuración para que se quede abierto el micrófono. Dame un segundo. Sí, claro. Silenciar. Actualmente no silenciado. Alt más A. Ahí ya me escucho, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, estoy mostrando el tablero. Este es un tablero demasiado pequeño porque es el que nos permite transportarlo fácilmente. Es el clásico mexicano como en libro. Se parte por la mitad para que encierre en su interior las piezas cuando se guardan. Lo agito porque queda en modo de caja, ¿no? Estoy mostrando la mitad del tablero porque está doblado, porque si lo abro se derraman las piezas. A la cámara, como verán, son cuadros muy chiquitos. Este tablero yo creo que en promedio es de 22 centímetros por 22. Tiene un marco de madera en alto relieve. Estoy recorriendo mi dedo por él. Y tiene en bajo relieve la casilla de juego, que todas las casillas de bajo relieve son correspondiente a las blancas. Obviamente, como es madera, es un café muy claro, contrastado con las de alto relieve, que es un café oscuro. Por regla general, en los torneos, las de bajo relieve son las blancas y las de alto relieve son las negras. Entonces, este mini tablero, que es el segundo que yo tengo, cumple con esa regla estandarizada, ¿no? El desnivel, perdón, el desnivel entre las blancas y las negras, o bueno, sí, blancas y las negras, ¿cómo de cuánto es más o menos? Bueno, lo recomendable es que sea de 3 milímetros. Es decir, las blancas deben de tener una profundidad de 3 milímetros en referencia a las altas, que son las negras. Pero yo, en esta ocasión, le pusimos una serie de madera, un tipo de madera que se llama MDF, y el MDF es de 6 milímetros. O sea, el mío está más hondito de lo normal. Es demasiado hondo, pero a veces me resulta un poco más práctica la diferencia, más profunda, para explicar sobre todo a gente joven, a niños, o a personas, sobre todo a personas, que los niños son muy agudos, muy hábiles, sobre todo a personas que tienen algunas dificultades con el tacto por alguna situación fisiológica, como puede ser alguna disfunción en el tacto por diabetes, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es que el mío está un poquito más exagerado en la profundidad. Repito, son 6 milímetros. Y también esos 6 milímetros de profundidad ayudan de que al momento de que uno toca las piezas por arriba, te das cuenta de que la más chaparrita, por ende, ya se encuentra en una casilla blanca. Esa es la adaptación. Es un tablero de madera. Es una elaboración muy artesanal, pero muy bien acabada. Es un trabajo bonito, me parece, me gusta. Yo prefiero los tableros de madera y las piezas de madera. Ahora te voy a enseñar algunas piezas. Voy a mostrar el tablero ya extendido. Así es el tablero. Es un tablero prácticamente normal. Pero lo que pueden notar es que cada casilla tiene un hoyo, un orificio al centro. Ese orificio lo que nos va a permitir es que la persona ciega, cuando palpe la jugada, no derrumbe las piezas. Esa es la función y la importancia de que cada casilla al centro cuente con un orificio. Son 64 casillas, como todo tablero universal de ajedrez, y cada uno con su debido orificio, ¿no? Ahora te voy a mostrar las piezas. Perdón por el ruido. Por el ruido de la bolsa donde fueron guardadas. Y bueno, así al azar he cogido un puño de piezas. Y lo que quiero mostrar a la cámara
es que cada pieza tiene un pivote de sujetación o un palito. Es un palito de madera, yo todo lo tengo acabado en madera. Ujú. Y bueno, en este momento estaba mostrando una pieza de color blanco que la vamos a colocar y lo que va a hacer es que se va, el pivote se va a imbuir, se va a entrar en el agujerito en el cual tiene el tablero, ¿no? Ujú. Lo acabo de colocar en una casilla blanca, o sea, queda más hundidito y queda muy bien centrado en la casilla, ¿no? Ujú. Ahora coloqué al lado una pieza negra. En la cámara seguramente van a poder distinguir muy bien que la pieza negra tiene un capuchoncito de metal en su cabeza, en la parte superior, y esto nos está demostrando que es un distintivo entre la otra pieza de color blanco. Ujú. Acabo de colocar otra pieza negra, la cual tiene otro capuchoncito encima de la, digamos, de la superficie superior de la pieza. Entonces, esto es bien importante mostrarlo porque de este modo demostramos cómo las personas ciegas podemos distinguir el color de cada una de las piezas, porque la forma la estamos distinguiendo por el tacto. Aquí estoy palpando un alfil de color negro porque le estoy tocando su cuerpo y al mismo tiempo con el dedo índice estoy supervisando la parte superior y estoy sintiendo su marca. Frente a él estoy colocando una torre de color blanco. Se distingue la torre. ¿Por qué? Porque no tiene nada en la parte superior. Es decir, está la pieza limpia. En conclusión, las piezas blancas no se les pone distintivo en la parte superior, a diferencia de que a todas las piezas blancas se les pone un distintivo en la parte superior para que sepas que es la negra, perdón, y no la blanca. Ese es un distintivo muy importante. Hay personas ciegas con las que yo llegué a jugar ajedrez que desarrollaban sus tableros y lo hacían al revés. Ponían las piezas blancas en alto relieve y las negras en bajo relieve. Y ponían las piezas de ajedrez en las blancas les ponían el distintivo y a las negras no les ponían distintivo. Y lo hacían un poco por hacerte el juego más difícil, ¿no? Por confundirte. Pero como esto era un juego de competencia de habilidad mental, pues para mí era sano. O sea, lejos de molestarme, para mí era un reto y lo tomaba como tal, ¿no? Requería una concentración mayor para que, pues justamente no por un error de texturas, es como si una persona que ve le pusieras un tablero pues diferente, ¿no? O sea, le cambiaras ahora sí que donde van las negras le pusieras las blancas y a las piezas blancas les pusieras, no sé, un color café o muy oscuro, un color vino, casi confundiéndose con con las negras, ¿no? Entonces, así hay gente que hacía sus adaptaciones un poco mañosonas, no sé qué adjetivo utilizar. Y pues bueno, las personas ciegas lo único que adaptan es lo necesario para distinguir el tablero, pero las reglas de juego a nivel internacional son prácticamente las mismas, porque algo que es encantador del ajedrez y que a mí me gusta es que la habilidad mental entre una persona que ve y que no ve es igual. Y creo yo que este es uno de los juegos, una de las formas didácticas de decirle al mundo, mira, observa a las personas con discapacidad, no tienen ninguna limitación cuando existen los medios adecuados. Y el ajedrez es un ejemplo de adaptación para desarrollar un juego
en igualdad de condiciones, en donde justamente puedes mostrar una inclusión de personas con discapacidad en un juego tan milenario, en un juego tan importante, y que por eso a mí me ha resultado uno de los juegos más maravillosos, ¿no? Por ejemplo, juego dominó me gusta, pero el dominó es azaroso, es menos enriquecedor, ¿no? Es más de entretenimiento que de habilidad mental. Entonces el ajedrez es algo muy, muy importante para la educación, yo pienso, para la educación formativa de los niños con discapacidad y de todos los niños en general. O sea, es una forma de habilitar la mente. Por eso es que a mí me ha encantado el ajedrez desde que tuve la oportunidad de conocerlo por la persona antes referida. Entonces es extraordinario, ¿no? Claro, claro. Oye, y cuando ya estás jugando con alguien para seguir los movimientos del otro, ¿cómo llevas ese registro? ¿Cómo te das cuenta? Bueno, primero hay que mencionar que las matemáticas tienen mucho que ver con el ajedrez. Los que recordarán el aprendizaje del uso del plano cartesiano para graficar en la prepa, en la secundaria y bueno, en la universidad, el plano cartesiano nunca te abandona, ¿no? Siempre está ahí dando lata para la gente que no ama las matemáticas y para los que lo aman, pues se vuelve un compañero, una herramienta. El plano cartesiano, a ver, imaginemos Nueva notificación de WhatsApp. Tomando cafecito. lo que es el plano cartesiano. A ver, el plano cartesiano se divide en 4 cuadrantes que se encuentran en sentido contrario a las manecillas del reloj. El primero se encuentra pensemos en, a ver, ya sé, didácticamente. Pensemos en una hoja tamaño carta, no nos hagamos bolas, es una hoja tamaño carta. La vamos a partir primero a la mitad de manera horizontal y luego a la mitad de manera vertical. Ya que le marcamos esas 2 rayas, la extendemos sobre nuestra mesa de trabajo y las personas ciegas vamos a palpar 4 cuadros. 4 cuadros que los vamos a enumerar en sentido contrario a las manecillas del reloj. El cuadrante 1 va a ser arriba a la derecha, esquina superior derecha. Cuadrante 2, esquina superior izquierda. Cuadrante 3, esquina inferior izquierda. Cuadrante 4, esquina inferior derecha. Ok, sí, tal Esquina cual, inferior. a la inversa del reloj. Correcto. Estamos marcando a la inversa de las manecillas del reloj. Bueno, nos vamos a olvidar del cuadrante 2, del cuadrante 3 y del cuadrante 4. Nos vamos a quedar con el cuadrante 1. El cuadrante 1 lo vamos a imaginar que va a tener 8 filas y 8 columnas. ¿Qué significa esto? Que ahí ya tienes el tablero de ajedrez. Porque a esas 8 filas y a esas 8 columnas, o si lo piensas en referencia a una tabla de Excel, son 8 celdas. Y esas 8 celdas hacia arriba y 8 celdas hacia la derecha, desde el punto 0, donde se juntan las Y y las X, estás en la casilla 1, que se llama en el ajedrez A1. Y si vas a la derecha es sigue es B2 y así sucesivamente hasta llegar a la 8 y así, ¿no? Entonces ahí ya tienes el cuadrante y es un juego muy, muy enriquecedor porque Nueva notificación de WhatsApp. Porque haz de cuenta que tú vas a ir marcando las letras a la derecha y hacia arriba son los números. Es decir, A, B, C, D, F, G, H. Y en la H terminas. Y hacia arriba es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, la primera casilla que corresponde a la negra se va a llamar A1. La segunda va a ser B2. La tercera es C4 y así sucesivamente. Okay. Entonces, cuando uno canta las partidas,
Cantarlas significa enunciarlas con voz, decir, por ejemplo, si mi peón de flanco de dama o flanco de rey, perdón, de flanco de dama, perdón, no puede ser de rey, sino flanco de dama a la izquierda, está en su punto de origen que es B2, digo, peón B2 a B4, si lo lanzo 4 casillas. Si lo lanzo solo una, digo B3, ¿no? Entonces, las partidas siempre se van enunciando, siempre se van. De por sí en los tableros, bueno, yo supongo que a nivel internacional entre personas que ven, con cierto temor a equivocarme, pero casi estoy seguro que también se cantan las partidas en voz alta para que el árbitro las vaya apuntando. Independientemente de que tú lleves tu juego en la mente o lo vayas Nueva apuntando, notificación de WhatsApp. también Foro que- hay una reglamentación que lo van, ellos también lo van apuntando. Y también hay un reloj, porque no puedes pasarte las horas analizando la partida, ¿no? Entonces, efectivamente, respondiendo en concreto a tu pregunta, uno va anotando. Y también ya llega un momento en donde, como parte del entrenamiento, no tienes que anotar. Tienes que hacer un gran esfuerzo por habilitar la mente y con toda esa energía del juego y la pasión, tratas de memorizar lo más que se pueda de jugadas. Yo he jugado a nivel amateur con compañeros ciegos que son muy buenos y a veces logran mantener en la memoria hasta las últimas 5, 8, creo que por ahí de la 9ª o 10ª jugada. O sea, si tú le preguntas, es capaz de capitularte en el orden que es las últimas 10 jugadas. Wow. Ha habido gente que a veces tiene tan analizado el juego que de pronto deja de palpar el tablero hasta por 4 jugadas. Nada más con que la otra persona le cante la jugada, ya sabe dónde colocó y ya sabe las casillas que su última jugada están amenazando. Y también a veces entre nosotros cuando jugábamos nos poníamos esos retos de a ver hasta dónde nos daba la memoria, ¿no? Pero solo era como una parte de entrenamiento. Y también, pues cuando vas iniciando, todo el tiempo estás manoseando el tablero, ¿no? Todo el tiempo estás palpando las jugadas. Hay que tener un poco de paciencia porque la persona está aprendiendo a estructurar en su mente la representación de la jugada que se ve en el tablero. O sea, es increíble cómo un tablero de 64 casillas te puede dar un sinfín de posibilidades para aplicar un jaque o un jaque mate que es la meta final, ¿no? Entonces, por eso es que el ajedrez es un juego extraordinario para todas las personas y para las personas con discapacidad visual. A mí me parece que si bien se tiene el mito o la creencia de que todas las personas ciegas tenemos muy buena memoria, no es cierto. Habemos algunos que somos un poco más desmemoriados, otros que sí tenemos muy buena memoria. Pero lo que sí te puedo decir es que el ajedrez sí nos ayuda a mejorar muchísimo la memoria. Es un estimulador del trabajo mental y de la psicomotricidad fina. Entonces yo sí creo que el ajedrez es una parte complementaria de la educación básica. Debe de ser, ¿no? Y que los padres que tienen la oportunidad de darse ese entrenamiento para sus hijos, creo que es lo mejor. Y más para una persona con discapacidad visual que requiere un estímulo más, pues un acompañamiento educativo más fuerte para adquirir habilidades que le permitan compensar la carencia de la vista, ¿no? Entonces, sí creo que el ajedrez te ayuda a desarrollar además los procesos kinestésicos corpóreos, ¿no? Esa conexión neuronal entre el tacto tu conocimiento, tu análisis, tu reflexión, es muy bueno. Entonces yo por eso amo el ajedrez. Efectivamente, ahora no me encuentro participando en torneos. Creo que desaproveché la pandemia porque se fortalecieron torneos en línea muy buenos. Wow, en línea. Y eso ahora sí que no cambia mucho las condiciones de juego. No las cambia en nada.
porque cada quien, a diferencia de que juegues en un solo tablero, lo único que se requiere es que cada quien tenga su tablero en casa y es una muestra de honestidad, de lealtad también. Y cada quien va cantando las jugadas. Y entonces yo muevo las piezas de mi contrincante, muevo las negras y muevo mis blancas. Y entonces de esa manera yo estoy representando físicamente el movimiento del contrincante que ya hizo, y el contrincante también mueve mis piezas que sean las blancas. Este ejemplo lo hago pensando en que yo juegue con las blancas y mi contrincante con las piezas negras. Entonces, lo que hacemos es que yo muevo mis piezas y las de él, y él mueve mis piezas y las de él, para que cada quien tenga una representación. ¿Sí me explico? O sea, como no podemos juntarnos físicamente en una sala, lo que hacemos es que jugamos cada quien en nuestros domicilios, pero entonces movemos las piezas del contrincante, para que de esa manera, a través de 2 tableros, tengamos la representación cada quien desde casa, ¿no? Esto me hace pensar y contarte brevemente de cómo es que en la Edad Media y durante el Renacimiento el ajedrez se jugaba en cartas. Imagínate. Wow. Mandar una carta de Italia a Rusia con tu jugada, y entonces el ruso te contestaba. ¿Cuánto tardaban los correos postales en esos años? O sea, eran jugadas que tardaban años, pero al mismo tiempo es romántico, es hasta nostálgico pensar en esa posibilidad, porque ahora nosotros a través del Zoom, del Meet, o hasta de una llamada por WhatsApp, y lo digo porque ya te voy a, en cuanto me manden el dato de este amigo, te lo voy a pasar, porque te va a poder contar cosas extraordinarias de la competencia internacional del ajedrez, porque yo solo te lo puedo contar desde la parte didáctica, que es lo que a mí me ha gustado del ajedrez, ¿no? Claro. Fíjate que con todo esto me queda muy claro que para las personas con discapacidad visual el ajedrez es una gran oportunidad para socializar. Y ahorita con Sí, la a ver, pandemia, Angélica, te estoy incluso escuchando un ahorita, poquito bajito. ¿Puedes volver a subir tu volumen, por favor? con todo lo que ahorita nos has comentado, ¿ya me escuchas Gracias, sí. mejor? Ya, ¿Sí? perfecto. Ok. Me queda claro que el ajedrez para las personas con discapacidad visual es una gran oportunidad para socializar. Y esto es tanto de manera presencial como también a distancia, ¿cierto? Es cierto. Fíjate que nosotros, a principios de siglo, cuando aprendimos a jugar con este señor que te comentaba, aprendimos a socializar muy padre entre amigos que ya nos conocíamos, y adquirimos nuevos amigos a través del juego del ajedrez. Y creo yo que el ajedrez nos ayuda. ¿Sabes qué es un gran estimulador para aprender a tomar decisiones? No sé si sepas, pero los grandes capitanes como Napoleón, todavía se cuenta que cuando fue la intervención en Puebla, en los fuertes de Loreto y Guadalupe, en donde Porfirio Díaz fue un gran actor en esa guerra, en la intervención francesa, aquel 5 de mayo, se cuenta que el capitán francés estaba ahí en su cuartel que habían improvisado en la intervención, representando la batalla de esa batalla de Puebla en el tablero de ajedrez. Y eso no era nuevo. O sea, Napoleón, digo, no quiero arriesgarme a decirte otros grandes conquistadores porque ahora no me acuerdo bien, pero Napoleón, claro que sí, Napoleón representaba, o sea, el tablero del ajedrez no es más que la representación del imperio. La representación del imperio en campo de batalla. Por eso esos nombres de peón, de rey, reina, alfiles, torres, por eso es el lenguaje, por eso ese campo semántico del lenguaje nos representa una corte imperial y que se ve representada en sus ejércitos. Entonces, el ajedrez
¿a qué quiero llegar? A que a través del ajedrez los grandes capitanes tomaban decisiones. Ujú. Entonces, el ajedrez para tu vida cotidiana, sobre todo si eres un chico adolescente que dices, ¿qué hago? Digo que sí, digo que no. Cuando estás aprendiendo a tomar decisiones y que te llegue el ajedrez, es un entrenamiento muy enriquecedor para justamente aprender a ser una persona de decisiones, ¿no? Ujú. Decisiones de tu vida cotidiana, decisiones que te van a ir profesionalizando en la vida. Entonces, por eso es que para mí el ajedrez es maravilloso. Y sí creo, y no lo digo yo, la gente que defiende el ajedrez, grandes ajedrecistas, pedagogos, hablan de por qué el ajedrez es una herramienta que te llevará a entrenarte a tomar decisiones importantes en tu vida, ¿no? Sí, claro, Entonces, son juegos de estrategia y de y de decisión. hecho de decisión, y de hecho la UNESCO hace un par de años declaró que el ajedrez es muy recomendable por todos los beneficios para niños y jóvenes, y justo mencionan eso, es por la toma de decisión y también por el autocontrol. Fíjate que cuando hablas del autocontrol, a mí me haces pensar que no se podría comparar la adrenalina de otros juegos de mesa con la del ajedrez, porque la adrenalina que te generan los otros juegos de mesa en la que a veces hay decisiones que no dependen de ti, sino del azar, Ujú, pues ahí te sientes impotente. ujú, Pero ¿qué tal cuando sientes la adrenalina del juego de ajedrez y sientes la responsabilidad de que el movimiento que hagas te va a dar la victoria o la derrota? ujú. Es otro tipo de adrenalina, porque sabes que tú tienes el control y que en cualquier momento lo vas a perder o lo vas a reafirmar. Entonces, esa te genera otra sensación extraordinaria en tu mente. Y me imagino que también la tolerancia a la frustración, ¿no? Porque También, finalmente también las decisiones aprendes. que uno toma, si resultan contraproducentes, pues ahí van las consecuencias. También aprendes ese control a la tolerancia de la frustración que te genera el haberte equivocado. Ujú, sí. En ese sentido, yo he vivido diferentes experiencias. He vivido juegos en las que me ha tocado perder hasta el final y hasta que me encierran a Nueva mi rey notificación de y WhatsApp. me aplican lo que se llama el jaque mate. O Ujú, cuando de plano ya te sientes muy derrotado, que tiras al rey, literalmente, lo tomas con tu mano y lo tiras, lo acuestas. Y ujú, es una forma de rendirte, muy simbólica en la historia de la vida en general, porque un perro, un gato, cuando pierde la derrota se muestra pancita arriba. ujú. Entonces, a mí me gusta esa parte, ¿no? También de ver cómo los animales, creo que también los leones, entonces tú también te tiras simbólicamente panza arriba de que ya, bueno, aunque el rey es redondo y no muestra una panza como tal, pero me gusta imaginar eso, ¿no? Claro, 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 sí, como dices, es muy simbólico, muy Sí. representativo, claro. Sí. Pues ahora sí que me dejaste como con la curiosidad. Al principio mencionaste que podías contar varias anécdotas. ¿Quieres compartirnos algo? Bueno, contarte anécdotas de ajedrez es que a mí las anécdotas más bonitas para mí es que eh, yo como tal nunca fui, eh, a ver, yo después de que aprendí ajedrez, me retiré de la biblioteca eh, un tiempo porque también anduve como músico, fui un músico pachanguero que, que tocaba en fiestas, entonces de pronto, de hecho, si por ahí alguien ve el video de fondo, está mi batería, tengo una batería, entonces yo soy un músico lúdico también, amo la música, no tengo grupo actualmente, pero bueno, me estoy desviando un poco, pero solo quiero decir que yo dejé el ajedrez por la música. Y Ujú, así siempre es un estira y afloje. Según mis estados de ánimo, este, los voy usando. ujú, Entonces,
yo, eh, yo juego ajedrez hasta por ahí del 2003 y lo dejo un rato, me voy a la música y regreso por ahí de 2005, 2006, y es donde yo empecé a enseñar a personas ciegas a jugar ajedrez. Pero yo lo enseñaba por gusto, ¿sabes? O sea, nunca fui oficialmente contratado. O sea, en algún momento la biblioteca reconoció esa enseñanza que yo daba, pero nunca fui contratado como instructor, ¿no? Además, tampoco creo que tuviera el nivel profesional para hacerlo, pero lo hacía a nivel amateur. Y enseñé a mucha gente que les sembré la inquietud. Y estuve jodiendo, perdón por usar esa palabra, pero hasta por ahí de 2015, 2016, la Biblioteca México ahora sí integró a las personas ciegas a la enseñanza de ajedrez. O sea, esos maestros que daban clases en la Biblioteca de México de ajedrez desde hace muchos años, y que además te quiero decir que la enseñanza de ajedrez en la Biblioteca de México tiene muy buen nivel, a nivel nacional. ¿No crees que hay unos talleristas, ¿no? Son gente extraordinarios en el ajedrez. Entonces, a partir de 2015-2016, por mi insistencia, empezaron a dar clases de ajedrez sabatinos a las personas ciegas, como ya se venía haciendo a las personas sin discapacidad. Entonces a mí me pareció un trabajo muy bonito, porque la Biblioteca México, de haber inaugurado su sala de ciegos en el 88, ¿cómo crees que apenas hasta 2015 empezaran a enseñar a personas ciegas a jugar ajedrez? Pues yo Entonces creo yo que fuiste intervine. tú una clave, fuiste pieza clave justo ahí para mover eso, ¿verdad? Sí, eso yo me lo puedo atribuir, como te digo, con debido rigor de humildad, pero que estuve como fastidiando, ¿no? De que y cuándo las personas ciegas, y cuándo, porque yo ya me dediqué a la universidad, a turismo inclusivo, a, a mi vida personal, y que también reconozco que abandoné el ajedrez. Abandoné, no porque haya guardado los tableros, pero sí ya no jugaba o ya no juego con la frecuencia que se viene jugando, que se debe de jugar el ajedrez, ¿no? Entonces, la verdad es que yo tenía esa inquietud de que la Biblioteca de México lo retomara, y mira que lo han retomado. La pandemia vino a interrumpir las capacitaciones del ajedrez. Pero yo creo que en cuanto la biblioteca vea que los semáforos mejoran, van a retomar esta enseñanza para el público en general, entre ellos las personas con discapacidad. Entonces es algo que a mí me gusta, ¿no? Que ya se incorporaron estos talleres de ajedrez para las personas con discapacidad. Y pues bueno, al mismo tiempo, otra anécdota que yo te quiero compartir es que para mí empezar a jugar ajedrez en la prepa, en la universidad, fue un proceso de inclusión. O sea, de pronto, ay, ¿a poco juegas ajedrez? No, sí. Ay, pues cuando jugamos, aquí traigo mi tablero, y así de, no, espera, deja que traiga el mío para que yo pueda jugar, ¿no? Entonces así empezamos a jugar ajedrez. De hecho, mi primer tablero emblemático que todavía conservo, que no es el que te mostré en cámara, que es el de 35 por 35, todavía lo conservo intacto, y mira que yo agradezco que mucha gente en la Biblioteca de México lo jugaba, porque yo lo dejé en la Biblioteca de México adaptado como de 2001 a 2004, te lo juro. Es más, me gusta sentir en ese tablero el desgaste de su uso, las huellas de uso, cómo la madera se va puliendo, se le sienten ciertas grecas que se le hicieron de tanto colocar las piezas. Y agradezco mucho a los usuarios de la Biblioteca de México, entre ellos, por ejemplo, Omar Lezama y otros que ahora no ven, mis amigos, Miguel Cano, Alejandro Amado, Iván Hernández, que es alguien que juega mucho y que lo siguen jugando. Y lo cito porque les agradezco mucho cómo fueron tan cuidadosos de ese material y cómo lo apreciaron y lo conservaron, y cuando yo lo recogí estaba íntegro. Entonces para mí fue como importantísimo recuperar ese tablero que sirvió como un detonador para que mucha gente empezara a hacer las adaptaciones. Entonces yo me siento muy orgulloso, muy satisfecho de ello.
Fíjate que hace un poco tiempo compré un tablero de ajedrez de plástico muy bonito en su diseño, porque de pronto tenía descansador de piezas. Afuera del tablero tenía como unos cuadritos adheridos al mismo tablero donde ibas ensartando las piezas que te comías. Y eso me pareció muy bonito, pero no me gustó la forma. ¿Sabes? La reina era una simple bola. Así una bola, parecía una canica con una base y su piquito parecía un punzón. Los que conocen, los que escriben braille, parecía un punzón muy chaparrito, y esa era la reina. El caballo era un número 7 en tinta, así un palito con cierta inclinación y otro palito que le salía en posición horizontal. O sea, trataban de representar como la cabeza del caballo elevada, pero en unos términos tan burdos que dije, adiós tablero, y lo vendí en cuanto pude. ¿Por qué? Porque quiero decir que para mí el tablero del ajedrez ha representado una importancia en alguna etapa de mi vida. Que de pronto un tablero así tan simple, aunque traía sus encantos, no me gustó y me deshice a la brevedad de él. Entonces, pues son anécdotas muy generales que sí quisiera como contarte, pero que más allá de cuestiones anecdóticas en el juego, tienen que ver con cuestiones anecdóticas de mi aprendizaje del ajedrez, de la socialización que tú acabas de indicar, ¿no? Cómo ese tablero permitió que los chavos siguieran socializando, y cómo cuando yo regreso a enseñar un poco de ajedrez a nuevas personas, a otras generaciones, a otra generación que venía más atrás de jóvenes que apenas estaban en preparatoria y que eran usuarios de la biblioteca 5 o 6 años después que yo ya estaba en la universidad, pues dejar esa parte para mí fue bonito, y ahora que la Biblioteca de México ha incluido esa parte para las personas ciegas también me llena de satisfacción. Oye, una pregunta, cuando jugabas con normalmente cuando se juega con otra persona, en este caso digamos que una persona tenga discapacidad visual y la otra no, ¿se usan dos tableros? No, para nada, se usa el mismo tablero para ambos, solo que sí tiene que ser adaptado. O la otra forma. Yo tenía un amigo muy especial, el señor, otro señor que es muy buen jugador de ajedrez. A él no le gustaba manosear el tablero del otro. Y ahora con el COVID yo creo que menos. Entonces él sacaba su tablerito chiquitito, así chiquitito, mono el tablero, de verdad, de 20 por 20. Y entonces él iba llevando su jugada en su tablero y el tablero de la otra persona no lo tocaba. Pero era una decisión personal. Entonces, pero en términos generales, lo ideal es que, por supuesto, aunque sea una partida de una persona ciega con una que sí vea, desde luego el tablero debe de ser uno para los dos, como es en los torneos. Ok. Fíjate qué valioso lo que comentas de que eso fue una gran oportunidad para ti de inclusión, ¿no? Como mencionaste al principio, sobre una base de igualdad, de los mismos principios, las mismas habilidades, las mismas capacidades, ¿no? Sí, definitivamente. Y yo lo veía en la universidad, en la preparatoria, cuando yo jugaba ajedrez, mis compañeros se encantaban. Decían, no, qué padre que juegas ajedrez. Y eso daba una pauta como para mi amigo que me ayudaba en álgebra, por ejemplo, en la media superior, en la prepa. Dijo, no, pues con el tablero me has ilustrado de cómo realmente para la enseñanza de las matemáticas se pueden hacer adaptaciones, ¿no? Porque de pronto dice, cuando uno quiere ayudarte en matemáticas, se nos cierra el mundo y dices, ¿cómo explico este dibujo de esta gráfica? Entonces, con el ajedrez yo abría el panorama de cómo me podían ayudar en la didáctica matemática. Qué interesante. Sí. Sí. Sí, bueno, porque quiero reiterar que en el 2000, en octubre, septiembre, que yo empecé a jugar ajedrez, pues estaba en primer semestre de preparatoria. Sí,
Sí, entonces fue un gran apoyo, ¿no? Porque sí es un sistema algebraico el que lleva el ajedrez, ¿cierto? Totalmente, Ujú, totalmente. ujú. Pues es fascinante todo lo que nos has platicado, Fermín. También muy didáctico, muy claro el cómo se adapta el juego en cuanto al tablero, en cuanto a las piezas, en cuanto a la cantada. Todo eso me ha encantado con cuánto detalle y cariño nos has explicado todo eso. Te lo agradezco muchísimo. Y me encantaría que para cerrar pudiéramos enumerar de alguna manera todas las habilidades que se desarrollan a través de este juego. ¿Qué te parece si las vamos como que, así que a lo largo de toda esta charla tú has compartido muchas? Entonces, ahora sí que nada más enumerarlas de nueva cuenta, ¿te parece? Claro que sí. Bueno, pues yo creo que hoy en día es que siempre te quiero poner otros contextos, pero hoy en día hay muchas herramientas para que las personas ciegas podamos tener acceso a la información. Y una es la de hace muchos años ya, grabando, ¿no? Antes usabas el cassette, ahora usas una grabadora digital. Ujú, Eh, Tienes el braille, escribes. Yo, por ejemplo, soy una persona que aunque tenga un teléfono muy sofisticado, aunque tenga una computadora, tengo mi regleta, mi punzón y mis papeles al pie del teléfono en casa. ujú, Y entonces, siempre que voy a hacer un trámite o algo, tengo mi regletita ahí a la mano. Bueno, el ajedrez, las primeras cosas que yo creo que estimula a una persona ciega para hacer todavía una vida más práctica es la memoria. El forzarte a memorizar las jugadas lo más que se pueda sin andar toqueteando el tablero, porque estás de acuerdo que una persona que ve registra la jugada solo de estarse mirando fijamente entre el ujú, jugador y el tablero, el jugador oponente. ujú, Uno no, uno tiene que registrar eso a través del tacto. ujú, Pero a veces para hacer el juego más ágil, estimulas la memoria. Estás tratando de memorizar el número de jugadas últimas y tienes que actualizar de vez en cuando, de acuerdo a los movimientos. Pero mientras, estás haciendo un esfuerzo de memorizar, un entrenamiento a la memoria. Y eso es fundamental. Porque yo te puedo decir que como persona ciega, yo soy muy bueno para memorizar los números. Si de pronto me hablas y me dices, oye, háblale a fulano y tal, ahí te va el número y yo me lo aprendo en lo que busco dónde apuntar. ujú, Entonces a mí me gusta mucho. O me mandan a un lugar y a mí por seguridad no me gusta traer, bueno, ahora ya hay muchas formas, pero antes yo la hacía, yo me subía al taxi y decía, lléveme a tal dirección. Ah, ¿a dónde íbamos, joven? Ah, pues a tal calle con número tal. Entonces para mí eso es bien importante, ¿no? La ujú, memoria, habilitar la memoria lo más que se pueda. ujú, Eh, la segunda habilidad importante es, para mí, es la afinidad con la que una persona ciega tiene que aprender a tocar, la finura del tacto. Es decir, no solo me refiero al tacto, a lo que puedas distinguir con tus yemas de tus dedos, sino a mover tus manos tenuemente. Porque a veces yo veía cuando empezábamos a jugar y entre amigos nos hacíamos bromas muy pesadas de decir, toca suave, o sea, ya tiraste la pieza. Por mucho que tiene un pivote o bueno, o una punta o un palito que se introducía en el hoyito que le daba soporte, ujú, por más no faltaba quien las tiraba, ¿no? A veces ujú, uno, a veces otro, no quiero decir que alguien en particular, pero nos regañábamos, ay, qué tosco eres para tocar. Entonces, y de broma lo decíamos, así vas a tocar a las mujeres, a tu novia, estás muy mal, ¿no? O sea, de verdad, a mí digo, es un poco anecdótica el comentario, ¿no? ujú, Pero me gustaba cómo fuimos aprendiendo a tocar suave también. ujú, Y entonces eso es muy bueno porque el día de mañana que tú llegas a una reunión y de pronto te digan, a la derecha está tu vaso y que des un manotazo y mole, ya tiraste el vaso, ¿no? ujú, Entonces aprendes a desplazar las manos más suavemente. Y eso, bueno, a mí me gusta mucho, como esa pulcritud sí, en los movimientos, ¿no? Me gusta esa ujú, finura. Entonces, eso para mí también, por eso hablaba de la psicomotricidad fina, los ujú, movimientos suaves. sí, Entonces, a modular la fuerza de tus movimientos.
Por eso para mí también el ajedrez es extraordinario. Ujú. La otra habilidad, pues también es las habilidades sociales, la interacción con otra persona, esa no la había mencionado, pero el desarrollo de habilidades sociales, el entrenamiento de las habilidades sociales en las personas ciegas es algo que en América Latina se ha atendido poco. En España se habla mucho de las habilidades sociales de los ciegos, pero en América Latina no tanto. Ujú, sí. Entonces, esa es otra habilidad también. Ujú. La otra habilidad son la toma de decisiones, el entrenamiento para la toma de decisiones, el entrenamiento para enfrentar, para la frustración, ¿no? Para el enfrentamiento de, ¿cómo me dijiste tú? Sí, La la tolerancia a la tolerancia a la frustración. frustración, Así es. el tener las consecuencias de tus Sí. decisiones. Ujú, Y ya directamente también para, en términos didácticos de personas ciegas, pues también el desarrollo del tacto, estimular el tacto. A mí me ha tocado entrenar a personas ciegas que adquieren la discapacidad y ujú, estimularles el tacto es todo un reto, porque cuando naces como niño lo desarrollas, sí, pero cuando alguien pierde la vista de grande, enseñarles a desarrollar el tacto es todo un reto. por Entonces, supuesto. eh, también es bien importante. Ujú, El ajedrez para eso juega un papel importante. Entonces, por eso yo, como te decía al principio de la entrevista, para mí el ajedrez ha sido una herramienta didáctica. ujú, Lo he convertido con el paso del tiempo como una herramienta didáctica. Sin embargo, yo creo que alguien que lo esté tomando con la disciplina de una competencia a través de los torneos te va a poder decir otras cosas más enriquecedoras desde ujú, su experiencia que ujú. yo, ¿no? Y por supuesto yo defiendo lo mío y te lo comparto con mucho cariño, pero seguro que alguien más que lo haga desde un enfoque más competitivo te va a poder contar muchas otras cosas. Claro. Y sabes que, Fermín, quiero agregar a estas habilidades a las que ya mencionaste también, bueno, la concentración, que siento que va muy de la mano con la Ay, por memoria. supuesto, Y olvidé sobre la todo concentración. ahorita los niños que con tanta tecnología ahora sí que brincan de una cosa a otra y están llenos de estímulos y todo eso, pues ahorita la concentración creo que también es algo muy, muy valioso, ¿verdad? Así es, enseñarles a canalizar, a enfocar su concentración. Eso es muy cierto. El pensamiento analítico, lógico también. Sí, totalmente. Sí, y yo creo que aumenta incluso la capacidad intelectual, si me atrevo a decir eso. No Sí, sé. hay ajedrecistas que hablan de eso, de la capacidad intelectual, Ujú, la ampliación del IQ por la capacidad, por el estarte forzando, por el estarte enfrentando a analizar. Entonces, claro que sí, hay ajedrecistas que hablan de que al paso de tanto jugar el ajedrez amplías el IQ. ujú, sí. Pues es maravilloso, definitivamente, pues yo creo espero que muchas personas te escuchen todo lo que nos has aportado, todo lo que nos has aquí enriquecido con tu conocimiento, con tu experiencia, para que más personas se animen a empezar a jugar y sobre todo padres de niños que vean lo valioso que es que sus hijos lo aprendan, ¿no? Y sobre todo teniendo discapacidad visual les abre un mundo completamente nuevo, ¿no? En donde pueden, sobre una base de igualdad, pueden saber que pueden competir con cualquier persona. Así es. Divertirse, como tú dijiste al principio, ¿no? O sea, puede ser simplemente por diversión o puede ser competitivo, pero sea cual sea que la persona elija, que es algo que definitivamente aporta muchísimo a la formación de los niños y de los jóvenes. Así es, Angélica. Y creo que en estos tiempos de encierro que parece que no acaban, para las personas mayores también, o sea, basta con que tengan un tablero de ajedrez en casa. Yo era el magnífico YouTube, le pones enseñanzas de clase de ajedrez, o sea, mira, en YouTube hay mucha basura, pero Ujú, también hay cosas maravillosas. ujú, Hay cosas
que de verdad, cuando uno sabe elegir, también Nueva hay notificación de cosas WhatsApp. extraordinarias. Y entonces yo he visto que hay muchos cursos de ajedrez, gente muy comprometida que se dedica a casi que a grabar clases, no casi, es un hecho que clase 1, clase 2, clase 3, entonces muy sistemática, muy didáctica y generan grandes enseñanzas en ajedrez de YouTube, por ejemplo. Hay gente que se dedica a dar clases de ajedrez en línea, entonces hay muchas opciones. Ujú. Qué bueno que mencionas esto también, para que las personas que están interesadas sepan en dónde empezar a buscar, ¿no? Así es, así Ujú. es. Qué bueno, Fermín. Pues ahora sí que no me queda más que darte las gracias por tu tiempo, por tu disposición. No sé si haya algo que todavía quieras añadir para ya despedirnos. Pues no, Angélica, creo que lo que te compartí antes ya lo dije con mucho entusiasmo, con toda la energía que me gusta contagiarle a la gente y pues más bien yo ya cerraría con esto, pues mm, creo yo que a mí el ajedrez me ha dado felicidad. Eh, el siempre hablar de ajedrez o hacer un juego me desprende sonrisas porque es algo que a mí me gusta mucho porque tiene una carga histórica muy fuerte. O sea, la carga histórica que trae el ajedrez es extraordinaria. Las enseñanzas, bueno, ya hablamos de ellas. Entonces, creo yo que es un juego muy completo. Ujú. Sí. Pues muchísimas gracias, Fermín. Gracias a ti, Angélica. Y siempre es un placer y un honor que me invites a participar de lo que haces. Muchas gracias. Pues ya habíamos platicado porque está pendiente una entrevista contigo donde nos hables sobre el turismo inclusivo. Entonces, eso para que nuestros escuchas y videntes, pues ahora sí que estén al pendiente de una próxima entrevista contigo. Claro que sí, muchísimas gracias. Ya hablaremos del turismo inclusivo, accesible y social y cómo muchas veces esos turismos se combinan y la gente ni se da cuenta. Ujú. Sí, es Sí, un tema muy, muy padre que hay que abordar más adelante. claro que sí. Bueno, pues muchas gracias, cuídate mucho. Gracias, Angélica. Un abrazo para ti y para todas las personas que te siguen. Gracias, bye.